Para esta situación vamos a hacer el siguiente análisis enfocado en la práctica de trabajo con vectores. Tenemos acá una carga positiva que genera un campo eléctrico en un punto del espacio radial y hacia afuera o saliente de dicha carga. Después tenemos acá otra carga eléctrica que le vamos a cambiarle el signo, vamos a ponerle negativa. Por lo cual esta carga negativa genera un campo eléctrico radial y hacia adentro de la carga, y esos vectores quedan perpendiculares u ortogonales entre sí formando 90 grados. Para efectuar la suma de esos dos vectores se construye un paralelogramo, para el cual se trazan líneas auxiliares paralelas a los lados opuestos correspondientes. Entonces acá tenemos las líneas auxiliares y buscamos la intersección, y en la intersección de la misma se traza el correspondiente vector suma de los dos vectores de color negro, campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2, por ejemplo. Suponiendo que a esta carga le ponemos Q sub 1 y a esta Q sub 2 negativa. Y después el módulo del vector neto, del campo neto, se lo obtiene por Pitágoras. El módulo queda campo eléctrico neto es la raíz de el módulo del campo eléctrico 1 al cuadrado más el módulo del campo eléctrico 2 al cuadrado. En la calculadora pongo un número al cuadrado más el otro número al cuadrado igual raíz igual. ¿Qué sucede? Sucede que, por ejemplo, también podemos plantearnos, vamos a ponerle A a este punto, vamos a ponerle B a este otro. Podemos plantearnos, decir, bueno, vamos a determinar el campo eléctrico en B. Cuando nos planteamos en B, nos queda la siguiente situación: carga eléctrica 1 positiva, vector saliente, y carga eléctrica 2 negativa, por lo tanto el otro vector es entrante a la carga, queda uno a continuación del otro, son colineales con igual dirección e igual sentido. Y el campo eléctrico neto simple y sencillamente es la suma vectorial, y va a quedar la suma de los módulos del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. A modo de ejemplo hipotético, si es 20 Newton por coulombio y 30 Newton por coulombio, el campo neto es un vector que va a corresponderse, o su longitud va a ser igual a la suma de las longitudes de ambos vectores. Eso sí está a escala, y si no está a escala hay que representar el vector campo neto siempre y su módulo, que es otra de sus características, dentro de la dirección, sentido, módulo y punto de aplicación. Ahora bien, podemos suponer otra situación. Por ejemplo, podría ser la siguiente: en este punto nosotros podemos
podemos hacer así. Podemos venir acá, trazar el punto en el espacio, punto C por ejemplo, y trazamos el vector positivo, la carga saliente o radial hacia afuera. Este es el campo eléctrico 1. Después para el campo eléctrico 2 nos queda un vector hacia Q sub 2. Y después, a modo de ejemplo, podríamos a Q sub 3 colocarla acá en este punto, por ejemplo. Voy a colocar a Q sub 3 acá. Esta carga es negativa, es Q sub 3, y saco de acá. La carga es negativa, por lo tanto va a generar otro campo eléctrico que se superponen en este punto, y el campo eléctrico va a ser un vector que va a tener la misma dirección y sentido que el campo eléctrico 2. Entonces de esta forma nos queda a nosotros determinado campo eléctrico 1, campo eléctrico 2 y campo eléctrico 3 como vectores. Después, para efectuar la suma de esos vectores, construimos un paralelogramo, lo cual implica que es una figura geométrica, que los lados opuestos son paralelos entre sí, y para eso nosotros precisamos trazar las líneas auxiliares. Por este extremo trazamos la línea auxiliar paralela a los otros dos vectores, y después por este extremo acá trazamos la otra línea auxiliar paralela al vector de color verde. Posteriormente a eso pasamos a trazar el vector campo eléctrico neto, el cual está condicionado por la dirección de la diagonal del paralelogramo, y su sentido va hasta la intersección de las líneas auxiliares. Entonces este es el vector campo eléctrico neto, y este vector es la suma vectorial de campo eléctrico 1 más campo eléctrico 2 más campo eléctrico 3. Tengamos presente que como suma vectorial lo planteamos como se observa. Estamos sumando tres vectores. Ahora, matemática, algebraicamente, aritméticamente, procedemos con el teorema del coseno. Este es el ángulo alfa, y el campo eléctrico neto en módulo es la raíz de campo eléctrico 1 al cuadrado más campo eléctrico 2 al cuadrado más 2 por campo eléctrico 1 por campo eléctrico 2
por el coseno del ángulo alfa que hay entre los dos vectores, que acá quedan de estos dos vectores de color violeta, se suman, porque tienen igual dirección y sentido, se suman los módulos, queda uno solo, y después se van a sustituir acá. Acá va a quedar 2 y 3, por ejemplo, o sí, quedan 2 y 3, y acá queda el módulo del otro vector, y acá queda 1, va a ser la suma del 2 y el 3, y acá va a quedar el otro vector, el módulo del otro, y acá con mucho cuidado el ángulo existente entre los vectores. De repente la letra proporciona el dato y dice, bueno, puede ser 60 grados, entonces voy a colocar acá, en ese caso no puede ser 60 porque es obtuso, o sea que va a ser algo como alfa, por ejemplo, 130 grados. Entonces quedará coseno de 130 grados, es mayor de 90. Entonces ahora ahí quedó un repasito de varias situaciones a trabajar vectorialmente.